Son las 7:07 aquí en mi reloj, 7:08 en mi reloj. Vamos a comenzar. Bueno, eh, quiero comentar lo siguiente. Bueno, en cuanto a calificaciones de los exámenes, si hay alguna duda, con todo gusto me dice por WhatsApp para no distraernos tanto. Y también, si gustan, puedo subir la respuesta. Pero bueno, vamos a continuar con el curso. Se acordarán que nos quedamos en un ejercicio como este. Precisamente le llamamos ejercicio 7. Y se acuerdan que les decía yo a ustedes la vez pasada, ¿no? Que cerrábamos con broche de oro con una función del tipo senoidal, tal y como lo planteo aquí, o se planteó. Entonces, están entrando, permítanme. Ya. Como ustedes pudieron ver, realizamos un ejercicio con la función seno. Determinábamos las condiciones iniciales en 0 menos, en el tiempo t igual a 0, en el 0 más. Buscábamos a toda costa que el circuito quede en una malla, ¿verdad? Y después de ahí aplicábamos leyes de Kirchhoff de voltaje, en nuestro caso. Y ir desarrollando al darnos cuenta que íbamos a obtener una ecuación diferencial, no homogénea, primer orden, pues esto implicaba dos tipos de soluciones. Una solución homogénea, que aquí la pueden ver, una solución particular, que de acuerdo a la función seno, pues aplicábamos una formulita para proponer nuestra corriente particular. Derivábamos esa corriente particular y en la ecuación diferencial particular sustituíamos sus, sus, sus igualaciones, ¿no? Sus resultados para encontrar A y B y de esta forma encontrar la solución particular, que es la que están observando. Como bien saben, hay que sumar la solución particular y homogénea. Y después viene un proceso de evaluar la función para poder hacer uso de la condición inicial que se ve reflejada en el tiempo cero. Bueno, este mecanismo, como ustedes pudieron haberlo observado en su examen y en los ejercicios, es igual. Lo único que cambia, que va cambiando, es que, pues, la forma de obtener la condición inicial. Y esto se debe a la configuración del circuito que les estén proponiendo. Y a su vez, también la reducción a la que hay que llegar dependiendo también de la configuración. Lo demás, una vez llegando a una estructura serie, creo que ya es un caminito que lo van conociendo cada vez más, como el que mencioné ahorita. Bueno, a lo que quiero es llegar a decir lo siguiente. Me di a la tarea y esto ya no lo hice en forma de Spice en vivo y en directo, porque pues ya tenemos que avanzar a otros temas. Por ejemplo, me quiero quedar con la solución de la corriente de este ejercicio, que está comprendido por un término exponencial y un término senoidal y cosenoidal. Entonces, lo que sigue a continuación, que esto es donde nos quedamos, es darle valores, tabular. Entonces, la ecuación que están viendo, que vimos, le voy a dar valores a t, ¿vale? Para encontrar determinados valores de corriente a ciertos tiempos. ¿Cómo se le hizo? Aquí va. En el caso de la función senoidal, tenemos que visualizar, por ejemplo, la argumentación del seno. El argumento del seno es 2t, mire. Del seno y del coseno. ¿Sí? Vean, aquí está y aquí está. Esto no debe de cambiar. No debe de cambiar. Es la misma frecuencia, solo que desfasada. Ok. Bien. Entonces, a sabiendas de que W es 2 veces radianes, véanlo, 2T reemplazaría lo que es WT, es decir,
W sería 2 radianes. Es este dato. Permítanme, es este dato. Este que está aquí. Lo extraemos, ¿no? Y solamente como una pequeña muestra, voy a graficar desde el tiempo cero, ¿verdad? O cuando la magnitud vale cero, hablando del tiempo cero, cuando es un máximo, cuando cruza por cero y cuando es un mínimo y cuando cruza por cero. Lo que quiero dar a entender es dar un ciclo completo, un periodo. Es decir, pretendo graficar algo así, un ciclo nada más. ¿Vale? ¿Cuánto vale la señal en cero, máximo, cruce por cero, mínimo y cero? Estos puntos que estoy trazando, chicos, son estos. Traducido a grados. También 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Bueno, entonces vamos a determinar que 2t, que es lo que vale WT, vale 0. Aquí está. 2t vale pi medios. 2t vale pi. 2t vale 3 pi medios. Aquí está. Y 2t igual a 2pi. 2t porque es el argumento que tengo del seno y del coseno. Ok. Entonces, se despeja el tiempo. Le va a marcar 0. Me va a dar 0 segundos. Se despeja para el siguiente tiempo, pero lo voy enumerando. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. Lo que está viendo en esta columna es despejando el tiempo de esta propuesta, que de 2t lo voy a igualar al cruce por 0, al máximo, al cruce por 0, al mínimo y al cruce por 0. Y ya tengo estos tiempos. Estos tiempos me van a ser útiles para poder sustituirlo aquí, miren. Espero darme a entender. Me equivoqué. Aquí. Estos tiempos me van a ser útiles para determinar este valor. Y los demás, pues voy a estar sustituyendo más 1, menos 1, igual acá. ¿Ok? Bien. Una vez que ya encontramos los tiempos, pues sustituyan. Por ejemplo, en la corriente 0, como la exponencial es 0, nos queda 0.1724, es decir, esto. Aquí está. Como esto es tiempo vale 0, todo esto se hace 1. Entonces nos queda este valor, que es el que pueden ver en la expresión. Como seno de 2t, ¿verdad? En caso particular 2t vale 0, pues el seno de 0 es 0. Y este término se va. Y aquí el seno de 2t, que se igualó a 0, perdón, coseno, entonces el coseno de 0 es 1 por menos 0.1724, es el resultado que pongo aquí, miren. Menos 0.1724 y te da 0 amperes. ¿Vale? Y así se va sustituyendo con los demás tiempos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está ¿cuánto vale la corriente a este tiempo? Tiempo T1. ¿Cuánto vale la corriente a este tiempo 2? Y aquí tengo los resultados. Los voy a comparar con una gráfica que obtuve de Spice. Solo que Spice los muestra en miliamperes. Es decir, aquí no van a ver en Spice .4343, sino van a ver 434.3 miliamperes. ¿Vale? Ok. Y así sucesivamente. Y estos son los valores a determinadas corrientes. Y por otro lado, no dejo de pensar en la tau. Como estamos hablando de un RL, la tau es L entre R, 2 entre 10.2. Esto, chicos, ustedes dirán, bueno, profe, ¿y por qué no tabuló a punto 2? Pues es que como voy a graficar una función seno, prefiero graficar, o se grafica el 0, cruce por 0, más el valor máximo y el valor mínimo. Y con un ciclo basta para tener una idea del comportamiento. Afortunadamente Spice pues ya nos puede dar más ciclos, ¿no? Este punto 2 se le va a conocer como desfasamiento. En el caso del inductor, porque en el caso RC se resta, sumar desfasamiento
a los tiempos. Dice, sumar desfasamiento a los tiempos para que coincida con los máximos. Más 1, mínimos y cruces por 0. A ver, ¿cómo está esto? Les explico rápidamente. Me di a la tarea de simular ese ejercicio. Para ello utilizan la fuente BSIM, un voltaje de offset 0, una amplitud de 5, ¿verdad? Porque es la que me muestra el ejercicio. Miren, por acá tengo la amplitud de 5, aquí está la amplitud de 5, la resistencia de 10 y la 1 y 2 Henry. Y 2T. Es importante que cuando grafiquemos en Spice, pues no me acepta el dato de W. Por lo tanto, W tengo que trabajarlo para determinar la frecuencia. Acuérdense que W es igual a 2πf. Despejamos F. F nos va a dar .3183. Este es el dato que tenemos que poner en la frecuencia, no el de W. Bueno, cuando sacamos el tiempo de esa frecuencia, nos da 3.14. Y aquí depende en ustedes cuántos ciclos quieras ver. Si vas a darle un ciclo, en el run to time tienes que fijarlo a 3.1416. Pero vamos a suponer que quieres ver 5 ciclos. Ese 3.1416 lo multiplicas por 5. Es decir, te va a dar 15.708 segundos. O bien, cierra los 16 milisegundos. Cuando le des eso al run to time, vas a ver 5 ciclos para poder hacer tus mediciones. Bueno, una disculpa, no me permite girarlo. Y les explico rápidamente. La curva de color, vean, es una función senoidal. Déjenle, me bajo un poquito de... Solamente grafiqué para un ciclo. Miren, esto se los voy a proporcionar en cuanto termine mi segunda clase, se los voy proporcionando este punto. La forma de onda que están viendo de color verde es la forma de onda de la fuente de voltaje, la que dice 5 seno de 2t, es esta de color verde. La de color rojo es la respuesta de corriente. Listo. Ahí es la que pueden ver. Miren, cuando vale 0, aquí estamos, tenemos un valor. Cuando vale el máximo, aquí está otro cruce por 0. ¿Sí ven? Por aquí anda mi mínimo y aquí anda mi cruce por 0. Que esta llegará por acá el cruce por 0. Nada más que no le di más tiempo a Spice para que esta forma de onda llegara acá. Usada por 0. Hasta los puntos que les mencioné. Pero estos puntos se basan en el cruce. Vamos a ponerlos de otro color. Aquí está 1, 2. Esta es de la forma de onda original. Los de color azul. ¿Por qué los trazo? Ah, porque te vas a dar cuenta, mira. Cuando yo grafique el 785, el tiempo 785.04 milisegundos, que es este, vean. Nada más vamos a revisarlo para 2. Aquí está. Nada más que Spice lo da en milis. 785.4 milis es este. Vean el valor, 434. Entonces en Spice tenemos esto. Por acá tenemos los 785. Coincide con el valor máximo de la señal original. Y el valor de la corriente es 433. O sea, aquí nos damos cuenta que coincide, ¿verdad? Pero, ojo, no es el máximo de la respuesta. Es el máximo que coincide con el del voltaje a este tiempo, pero no de la corriente. Entre este punto azul y rojo, jóvenes, hay 0.2 segundos. Y esto se obtuvo de la tau, que es L entre R. ¿Ven? Es decir, que la señal se desfasa un tau.
es esta parte. Miren. Y coinciden, los resultados coinciden. Por ejemplo, 1.57 segundos, ¿sí? A ver, acá tendríamos 1.57 segundos equivale a 172 miliamperes. Y bien acá, 171.2, 271 miliamperes. Pero no se vayan con la impresión. Oiga, profe, este punto no es el máximo, prof. Sí, no es el máximo de la corriente. Perdón, el cruce por cero de la corriente. ¿Por qué cruce por cero? Miren, aquí está el cruce. Aquí está, y aquí está un cruce por cero. Se supone que estoy aquí en este punto. Aquí, este. Bien. ¿Por qué? Porque partimos de la señal original, la fuente de excitación. Y cuando graficas a 1.57, checas el valor en la corriente y coincide con el valor teórico. Pero no se me vayan con la idea de que este valor, que es cruce por cero, no lo observen en la corriente. Eso es lo que yo pretendo decirles. Aquí está el cruce por cero. En cambio, el dato de la corriente lo encuentras aquí. Precisamente en el cruce por cero, pero de la señal de voltaje, no el de la corriente. Para llegar al cruce por cero, es lo que les decía, súmele 0.2. A 1.57 súmale 0.2 y te va a dar 1.77. 1.77. Es decir, a 1.57 le vas a sumar segundos, 0.2 segundos. Y te va a dar 1.77 segundos. Este valor se encuentra aquí, más o menos. Miren, 1.6, 1.7, acá está 1.8 y aquí está 1.7. Entonces, está muy próximo a 1.8. Así que la señal se encuentra desfasada, la de corriente, 0.2 segundos con respecto a la señal de voltaje. A esto se le llama atraso, ¿vale? Esto es interesante que ustedes lo vean, que ese desfasamiento es el valor de una tau. Interesante, padrísimo. Y esto es lo que te da de corriente al graficar en Spice esta función que está aquí de cabeza en forma vertical. Qué padre, chavos. Solo que no se ve el transitorio. ¿Cuál, profesor? Algo así. Como les decía, esto se debe a la parte exponencial y esto ya es la parte senoidal y coseno. No se ve porque nada más grafique un ciclo. ¿Vale? Nada más grafique un ciclo, pero si tenemos la oportunidad de graficar más ciclos, pudiera que veamos un estado transitorio. Esto está padre, padrísimo. Bueno, esto es lo que yo quería cerrar con la clase pasada, el apunte pasado. Repito, esto se los voy a subir. Ok. Y para no dejar, es algo que yo les venía diciendo. Fíjense. Vamos a ver rápidamente la estructura, ¿cómo se llama? Paralelo, para que tengamos el esquema completo, jóvenes. Fíjense. Me di a la tarea de... Oh, chihuahua. Aquí está. Oh, caray. No tuvo miedo. Oh, bueno. Aquí está. Les voy a mostrar un trabajo, bueno, el apunte de la respuesta libre en un circuito RC paralelo. Rápidamente, para que ustedes observen cómo se trabaja el paralelo. Tengamos el esquema completo. ¿Vale? De todos modos, cualquier duda, pues
me dicen, voy a apagar tanto mi cámara para darle mayor fluidez a esto. Miren, por ejemplo, vamos a tener la respuesta libre en un circuito RC paralelo. Es un apunte que les quedó a deber, bueno, que les estaba debiendo. Lo que necesito yo comparar es el tiempo cero más. No quito aquí de la idea el tiempo cero menos y el tiempo t. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Es que el circuito lo puedes el circuito que sea, cuando tenemos ya la condición inicial calculada y luego la condición inicial que se refleja en el tiempo cero, ya en el tiempo cero más es donde tú eliges la estructura serie o la estructura paralelo. Nosotros hemos estado revisando la estructura serie, es decir, esta que tenemos a tu mano izquierda, a tu mano derecha. Si observan, es un ejemplo de un RC, una resistencia de 4 ohm y 2 farad. Este valor los obtuve de un circuito que se vio en clase. Tú señalas la corriente, más menos, voltaje en la resistencia, voltaje en el capacitor. Aplicas ley de voltajes, como puedes ver aquí. Aquí dice el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Tienes una ecuación de comportamiento de voltaje en la resistencia es R por I, voltaje en el capacitor 1 en C de la integral de la corriente. Haces un cambio de variable porque te quedaste con la condición inicial de voltaje, no se te olvide. La condición de cambio de variable aplica a la corriente del capacitor, sustituyes, y con los valores que tú puedes ver en el circuito en cero más, sustituyes y llegas a esta ecuación diferencial. Esto que está a tu mano derecha, tuvimos la oportunidad de hacerlo, de estarlo haciendo. Ahora, ¿qué pasa si este RC serie lo visualizas en paralelo? ¿Cómo? Poniendo dos nodos, uno aquí y otro aquí. Estos dos nodos ya me rompen la estructura de una malla vista en el lado derecho. En el lado izquierdo pongo dos nodos, recorro un poco la resistencia, recorro la resistencia de 4 ohm para visualizar esa estructura paralelo, ¿verdad? Independientemente de que si lo dejo así, pues como que es un poco más fácil mover el resistor para notar que hay un trabajo paralelo o una conexión paralelo o análisis entre los elementos de 4 ohm y un capacitor de 2 farad en paralelo. Aquí aplicas la ley de Kirchhoff de corrientes. Como esta aplica a nodos, prácticamente al poner el nodo 1, me estoy diciendo que nos vamos a referir a este análisis al nodo 1. A lo mejor quizá faltó decir nodo 1. Se entiende porque el nodo base es de chocolate, no juega. Como las corrientes salen del nodo, una y la otra son positivas y se iguala a cero. Sustituyes el voltaje entre la resistencia, que es la ley de Ohm, de la corriente. Y la corriente en un capacitor es C por la derivada del voltaje en el tipo de T. Como en una estructura paralelo el voltaje es el mismo, no hay problema con decir voltaje en la resistencia o voltaje en el capacitor como voltaje del capacitor. Entonces, el voltaje en el capacitor, quitando la C, el término constante pasa dividiendo. Y el cero lo observa. Sustituyes y mire. Órale, profesor. La estructura paralelo a la ecuación diferencial que llegó. Esta es la parte que yo quiero comparar y que les quede de una forma clara. El que manejar una estructura serie o paralelo en el tiempo cero más, vas a llegar al mismo resultado. ¿Y cómo se hace? Poniendo nodos a tus elementos y aplicarle de corrientes. Sustituye sus ecuaciones comportamientos, trabaja la ecuación diferencial y mira, aquí tenemos el empate. Si ya tenemos el empate, la ecuación de corriente es la misma o la ecuación de la resistencia es la misma. Ya no tiene sentido conocer las demás respuestas porque ya las saben. Ya las vimos en el circuito serie. Si ven el cambio, padrísimo. Ahora, vamos con otra respuesta, ya no la libre, sino la forzada. Esto está interesante. Vean la respuesta forzada. Esta de tu mano derecha es la que manejamos en la forma serie. Un ejemplo, una fuente de 10 volts, una resistencia de 4 y un capacitor de 2 farad. ¿Ok?
aplicamos ley de voltajes, voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor y va a ser igual a 10. Sustituyes sus cambios de sus ecuaciones de comportamiento, tienes un término que tiene una integral, no la podemos derivar porque vale 10, si no nos chutamos el valor a 0. Hacemos un cambio de variable, ¿verdad? Esta ecuación de corriente se pasa a una ecuación de voltaje, quitas el término constante R por C del término que se está derivando y llegas a esta ecuación, la ecuación diferencial del voltaje más un octavo del voltaje del capacitor igual a 1.25. Ahora, ¿qué pasa si lo analizamos desde el punto de vista paralelo? Aquí está la parte también que yo les decía, interesantísima. ¿Cuál? De que esta fuente con esta resistencia se presta para aplicar un intercambio de fuentes. ¿Ok? Entonces, aquí lo hice al revés, a partir de este ejemplo. Para ello tendríamos que calcular la corriente, porque yo partí de explicar este. Es decir, el voltaje, porque me basé en este ejercicio, es igual a R por I, y te dio 10 volts. Pero si yo tengo este circuito y lo quiero pasar a paralelo, pues el intercambio aplícalo. Corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuánto voltaje tienes? No, pues que 10. ¿Y cuánto de resistencia? 4. Esto te va a dar 2.5 amperes, que es el valor de la fuente que está aquí. Se le coloca la resistencia en paralelo y el capacitor pues queda en paralelo el capacitor a la fuente y a la resistencia al aplicar el intercambio. Es decir, en pocas palabras, la relación de un circuito serie a paralelo en el caso de la respuesta forzada, porque en la libre no se da, ya que no hay fuente de voltaje, ni tampoco hay fuente de corriente. En la libre no ocurre eso, pero en la forzada sí ocurre que puedes aplicar un intercambio de fuentes. Y al aplicar el intercambio de fuentes, ya tienes la correspondencia, que es lo que estoy planteando aquí con estas flechas, de trabajar un circuito serie a uno paralelo o viceversa. Como ya tienes el circuito paralelo, pues ya aplica las leyes de Kirchhoff. Aquí tienes una malla, aquí tienes un nodo. Aplica el nodo 1. Vean cómo la corriente de la fuente entra y lo señalo con una flecha. Pero la corriente de la resistencia sale y la corriente del capacitor sale. Entonces, aplicando la corriente, se dice que la corriente de la resistencia del capacitor sale positivo, más la corriente en el capacitor sale positivo, y la corriente que entra de la fuente es negativo, es igual a 0. Lo que ven en la siguiente ecuación es ya la igualdad a 2.5. Está interesante, ¿no? La relación de un intercambio de fuentes de una estructura serie a paralelo. Trabajas la ecuación diferencial, quitas el término constante de la capacidad o capacitancia, y miren, llegamos a la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, jóvenes, creo que con este apunte ya podemos visualizar o dar por hecho de el conocimiento y de la versatilidad que se tiene de pasar de un circuito serie a paralelo y viceversa. Pues no hay pierde. Noten ustedes que cuando se tiene esta idea del circuito paralelo y acordarnos de las leyes de Kirchhoff de corrientes, lo que hicimos con un cambio de variable en la estructura serie se redujo muchísimo al trabajar una estructura paralelo. Vean tan solo los pasos. Y lo mismo sucede con la respuesta forzada, en 3 patadas. Esto es importante que lo tengan contemplado, de que no nada más el circuito se desarrolla en una estructura serie, que ya lo venía comentando, pero hasta no verlo, ¿verdad? Hasta no ver la estructura paralelo, es como ustedes se pueden dar cuenta de que también es otra forma de analizar en una estructura o para una estructura paralelo. Esto mismo que aplica para el RC serie, que lo pasamos a RC paralelo, también va a aplicar para RL paralelo, tanto para la respuesta libre y forzada. Entonces aquí lo dejo como nota, que el trabajo que se hace para el RL en una estructura paralelo es exactamente la misma a como se hizo en la estructura RC paralelo.
tanto respuesta forzada como respuesta libre. Y con esto termino, pues ahora sí que el esquema, fíjense, con esto termino, chicos, el esquema RC serie, el RC paralelo. Y en el caso de, para la respuesta libre y respuesta forzada. Entonces, con esto concluyo el set RC, versión serie, versión paralelo, respuesta libre, respuesta forzada. Y por otro lado tengo el RL serie y diciendo que el RLC paralelo es el mismo por que el RC serie, perdón, el RL paralelo es similar al RC paralelo. Tenemos la respuesta libre y la respuesta forzada. Entonces, con este apunte termino precisamente este set. RC serie paralelo, RL serie paralelo. Respuesta libre, respuesta forzada. Esta nota es importante. Es lo mismo. Ya no lo escribo. Ya no lo trabajo para la bobina. Pero es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Y esto sí, mucha atención. Viene ahora un trabajo interesante. La triada RLC serie. Voy a empezar con el serie, como lo acabo de mencionar, y después con el paralelo. Sus versiones, respuesta libre y respuesta forzada. Para poner en contexto dónde vamos, dónde nos ubicamos. Ahora, interesantísimo. A partir de aquí, del RLC serie, empieza nuestro segundo parcial. Ya el perdón, paralelo y RC, pues ya depende de si lo quieran aplicar en el RLC. Pero ya no, este ya quedó como una opción más de análisis. Ya no lo pregunté. Afortunadamente, pues es equivalente, no hay problema. Donde sí tenemos que poner mayor atención es en el RLC serie y RLC paralelo. Entonces, a partir de aquí, cuenta para el segundo parcial. La unidad 1 todavía no la acabo. Hasta que no termine el RLC paralelo, es como ya puedo decir, ya terminamos la unidad 1. Para pasar a la unidad 2, transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero ponerles como en contexto. Hasta dónde hemos llegado, primer parcial, para cerrar aquí y abrir otro capítulo más, segundo parcial. Ok, entonces les voy a mostrar el apunte también, para avanzar más rápido, el RLC serie. Sale. Permítanme, déjenme abro ese apunte. Ahorita estamos en ese apunte. ¿Hasta aquí alguna duda del seguimiento? Para que no se me pierdan, ¿en qué posición vamos? Ok, bueno. Bueno, chicos, pues aquí tenemos una respuesta libre en un circuito RLC serie. Vamos a ir comentando más acerca de este circuito. Bueno, como ustedes pueden observar, tienen una resistencia, una bobina y un capacitor. Hay un switch de por medio, claro, si no, no nos permite ver la respuesta transitoria. Y está estipulado o está marcado en una posición 1 y posteriormente una posición 2. Ahorita en la posición 1, como se encuentra el switch, está permitiendo que la fuente de voltaje de corriente directa, esta que estoy señalando acá, ¿verdad? Esta está energizando a la bobina y el capacitor. Es algo como ustedes lo hicieron. Por eso, en el examen,
Me gustó haber, perdón, así lo menciono, ¿no? Me gustó haber puesto la bobina y el capacitor, porque lo que ustedes hayan contestado me sirve como dato para el siguiente tema, que es el que estoy abordando. Entonces, como bien les decía yo, la corriente polariza más menos, más menos, más menos. Pero en el caso de la bobina me detengo. ¿Por qué, profesor? Yo voy a obtener o yo busco su condición inicial, que es de corriente. En el caso del capacitor, yo me detengo porque voy a ver su condición inicial de voltaje. Entonces, el inductor y capacitor están energizados en forma permanente. Por lo tanto, es importante observar cómo se comporta. Y eso fue lo que yo observé en algunos de ustedes. Es decir, que una bobina energizada en forma permanente con corriente directa se va a comportar como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. Interesante, ¿no? Entonces, fíjense, en condiciones iniciales, observé lo que ustedes mencionaron. La corriente en el capacitor, aquí hubo algunos detalles con ustedes. La corriente en el capacitor es cero, porque se sustituye un circuito abierto, ¿no? Aquí está. Esto es, acuérdense chicos, dato de comportamiento. Y el voltaje de la bobina energizada en forma permanente es un dato de comportamiento, que fue lo que sustituye aquí. Pero para más claridad, aquí ya está sustituido. El corto en la resistencia y el circuito, perdón, en la bobina y el circuito abierto en el capacitor. ¿Qué es lo que buscas? Su corriente. Y acá, su voltaje. Perfecto. Entonces, por observación, aquí en este caso ustedes tuvieron que hacer un cálculo, pero aquí por observación, decimos que como está abierto, esta terminal y esta se observan acá. Oiga, profe, pero la resistencia, pues no hay corriente, no hay caída de voltaje en ella, por lo tanto es como si no existiera. El voltaje del capacitor es igual a E volts y se obtiene por observación. Esto es lo que yo pedía en el examen. ¿Y la corriente, prof? Ah, pues mira, si la corriente en el capacitor es cero, porque esto ya no es malla, pues entonces la corriente en la bobina es cero. Órale, profesor. Por eso, ¿por qué creen que ustedes, en el caso del ejercicio del examen, me tenían que haber reportado que el voltaje del capacitor era 25 volts y la corriente en la bobina era cero? Así de fácil. Y eso que ese ejercicio que se hizo en el examen me está sirviendo, porque ya los puse a analizar este tipo de estructuras cuando ya tenemos el trinomio. Ahora, quiero hacer una observación súper importantísima. Chicos, cuando tengan un circuito RLC serie, ojo, la condición inicial son dos, capacitor y bobina, pero con la que nos quedamos es con la del capacitor. Es el que tiene el dato. Cuando tengamos un RLC paralelo, fíjense, voy a inventar, vamos a suponer ahora al revés, 25 amperes y este es cero. Así ocurre, ¿eh? En el paralelo. Ahora, quien tiene el control es la condición inicial de la bobina. Lo van a observar. Siempre se presta a que una condición es cero. Si es serie, el de la condición cero es la bobina. Y si es paralelo, el de la condición cero es el capacitor. Van a tener esa alternancia. ¿Vale? Interesantísimo. Por esa razón, observé, pues bueno, los analizamos por separado. Pero vean cómo señalo con un rectángulo resaltando la condición inicial de voltaje que la de la corriente. Conste, son dos condiciones iniciales, capacitor y bobina. Pero resalto la que es del capacitor, porque esa es la condición que me vale en un circuito RLC, serie. Paralelo no. En paralelo te va a dar que el voltaje es cero. Bueno, vamos a analizar cada uno por separado. Es que es muy interesante no descartar, a pesar que se resalto el voltaje del capacitor, no descarto el comportamiento de la corriente.
en este caso la condición inicial, porque de aquí voy a obtener una ecuación que yo le llamo de oro. Ahorita lo explico. Vámonos por este lado, vamos a abordar el apunte. Vean que aquí señalo condición inicial, que es la que voy a trabajar. Acá es 0, ¿verdad? La voy a trabajar para otro sentido, pero la condición inicial del capacitor es la que yo voy a ocupar en mi desarrollo. Vean, en t igual a 0 se acciona el interruptor. ¿Esto qué implica? Que ahora el circuito ya no ve la fuente, o se desconecta la fuente, quedando el RLC serie sin excitación. Y esto ya es una respuesta libre, porque dejamos interactuar libremente la bobina del capacitor. Ya la fuente va y va. Ok. Noten ustedes que la condición inicial siempre se refleja en el tiempo cero. Si queremos calcular la corriente en el capacitor cero, pues hay que sustituir el comportamiento del capacitor, es decir, la condición inicial que se refleja en el tiempo cero, que es igual al de la fuente. Solamente en ese tiempo el capacitor actúa como fuente de voltaje y aquí lo pones. ¿Ok? Vean. Acá la caída de voltaje está acá. Se dan cuenta que lo paso por acá. Aquí pongo la fuente de voltaje, el capacitor, la resistencia y el voltaje en la bobina. Entonces, voltaje de capacitor en el tiempo cero es igual al voltaje de capacitor en cero menos. Este circuito me dirán ustedes, ¿a qué me lleva, profesor? Permíteme. Ya nada más quiero que ubiquen que la condición inicial se refleja en el tiempo cero. Y que al calcular la corriente en el capacitor, sustituye el comportamiento de tu fuente, de tu voltaje. Aquí está tu capacitor, ¿no? Vale E volts, ¿no? Aquí está. Aquí está E volts. Y oiga, profe, ¿y qué pasó con la bobina? ¿No acaso es la corriente cero? ¿Circuito abierto? Ah, sí. Ahora viene el trabajo de la condición inicial de la bobina que es cero. La condición inicial se refleja en el tiempo cero. Y no estoy trabajando ahorita en el tiempo cero. No, pues que sí. Aquí estoy. ¿Ok? Entonces, la condición inicial, caso particular de la bobina, se refleja en el tiempo cero de la corriente. Esto es un circuito abierto. Y es el que puedes ver aquí sustituido. Aquí y la fuente de voltaje aquí. Y bueno, profe, ¿hacia dónde va? Que de este circuito, por esta vez nada más lo hacemos. Quiero resaltar que el voltaje en el capacitor en el tiempo cero es igual al voltaje del capacitor en cero menos. Pero, como estoy en el tiempo cero, quiero decirles que el voltaje en la bobina es el mismo que en el capacitor. Sustituye la ecuación de comportamiento del voltaje de la bobina. L por la derivada es igual al voltaje del capacitor. Despeja la L. Y entonces tienes la derivada de la corriente en T al voltaje del capacitor en cero entre L. En la literatura viene de esta forma. También lo trabajo así. Derivada de la corriente en cero en dt es igual al voltaje del capacitor en cero menos entre L. Chicos, esta fórmula se obtiene en el tiempo cero, relacionando las condiciones iniciales que se reflejan en el tiempo cero. Sustituye sus comportamientos que anteriormente fueron condiciones iniciales. Checa los voltajes. ¿Por qué los voltajes? Ah, porque la condición inicial del voltaje del capacitor es la que me interesa. Es esta. Entonces lo igualo con la ecuación de comportamiento de la bobina. Y me quedo con este. No me quedo con el trabajo de la corriente porque es cero. Vean que en la ecuación que le voy a llamar oro molido se encuentra la condición inicial. Por eso les dije del capacitor. Es interesante o debe ser dato en un circuito RLC serie. Bien, esta fórmula que no tiene mucha importancia, como la tiene en su momento, pero muchísima, nos desatora del problema. Ahora, solamente lo hacemos por esta vez. Ya los siguientes análisis les voy a estar recordando esta fórmula. Aquí saben cómo se obtuvo. De aquí en adelante solamente la vamos a aplicar. La vamos a estar recordando, no en el análisis, pero sí sepan ustedes cómo se obtuvo esta fórmula. Ok. En el tiempo cero más, aquí pongo una nota que es lo que les decía hace rato. Es importante que el capacitor tenga condición inicial energizado. Esto siempre va a ocurrir en un circuito RLC serie. Siempre. Y la corriente es cero en el caso de la bobina.
Ok, uno de los dos tiene que tener la condición inicial. En uno es 0 y en otro es un valor. Ok. ¿Se acuerdan que les decía que ya desaparecía la fuente? Pues aquí está. En el caso, se queda la resistencia en la bobina y el capacitor. Bobina y capacitor, déjalos como su forma original. Yo le llamo borrón y cuenta nueva, reset, no sé. Oiga, profe, que es un circuito abierto, que usted dijo que era un corto. Después dijo que era una fuente de voltaje. No. Ya olvídate de eso. Eso ocurrió en el tiempo cero y en el tiempo cero menos. Ya olvídate. Mira, por ejemplo, aquí estoy en un circuito abierto y un corto. Ya olvídate de eso. Oiga, pero usted dijo que una fuente de voltaje. Sí. Olvídate de eso. Ahorita estamos en un tiempo mayor que cero, donde ese comportamiento ya no vale, ya no aplica. ¿Ok? Pues vamos a analizarlo por ley de Kirchhoff, ya que tenemos una estructura serie. Entonces, el análisis va por ley de Kirchhoff de voltajes. Voltaje en la resistencia más voltaje en la bobina más el voltaje en el capacitor. Aquí pueden ver la polaridad. Aquí faltó dibujarle la corriente para que ustedes vean cómo se arma la ecuación de leyes de voltaje. Sustituye sus ecuaciones de comportamiento, R por I, voltaje en la bobina es la inductancia por la de la corriente, y el voltaje en el capacitor 1 en C de la integral de la corriente. Aquí, como está igualado a 0, podemos derivar para quitar este término. Y al derivar, te vas a dar cuenta que el término derivado ahora ya tiene una segunda derivada. Y el término de la corriente ahora aparece como ya término derivado, derivada de la corriente por R. Y la integral, puesto que se derivó, pues ya nada más te queda la función. La integral se ha eliminado. Lo que resta ahora es quitar el término constante de la derivada que está al cuadrado, que en este caso es la inductancia. Por esta razón, pueden verla dividida aquí y acá también, y acá como es 0, pues lo absorbe. Chicos, esta es la ecuación diferencial de segundo orden homogénea. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras tuviéramos un RL o RC, nuestras ecuaciones siempre iban a ser de primer orden. Siempre. Pero a la hora de incrementar otro elemento, es decir, al tener la triada, chicos, no hay de otra, ¿eh? La ecuación que se forma es de segundo orden. No hay de otra. Oiga, que me dio de primer, no puede ser. No te puede dar de primer orden en la triada. En la mancuerna RL y RC, sí. Ay, sí. Y nunca pasamos de de primer orden. Ah, pero cuando pasamos al RLC, va a estar presente. Presente, ¿eh? La ecuación diferencial de segundo. Aquí se requiere de un artificio, que eso lo trabajamos en el RL y RC. Mancuerna. ¿Cuál? Invitar al operador D. Aquí el operador D, que equivale a D entre dt, ¿cómo nos sirve? Pero si nos sirvió para encontrar la raíz, y que no le dimos mucha importancia en el binomio RL o RC, no sé, su debida importancia, ¿verdad? Pues a lo mejor dijimos, pues ya, sí, X. No, ya en el RLC toma una importancia extraordinaria, fíjense. ¿Por qué? Es que voy a introducir este operador para obtener una ecuación algebraica, una ecuación que se le llama característica. Observen, donde tienen dx, d cuadrada y dt en dt cuadrada, lo voy a poner como d cuadrada. Es como si tuviera una x de la corriente más r entre l, derivada de la corriente, la d, y aquí no está el operador. Fíjense, factorizas la corriente. La corriente la pasas del otro lado de la igualdad. Entonces ahora tienes d cuadrada más r entre l por d más 1 ln c igual a 0. Aquí está la forma de la ecuación algebraica de segundo orden. Ax cuadrada más bx. Aquí estoy haciendo una similitud. Estoy poniendo una ecuación similar a la del d. Se parece, ¿verdad? Ax cuadrada más bx más c. Y como bien saben, se obtiene las raíces, porque como es de segundo orden, van a tener dos raíces. Acá, en el RL y RC, pues nadie dijo nada. Obtengo una raíz, prof. Vale 1 entre RC. Negativo, prof.
Perfecto. Acá vas a tener dos raíces. ¿Cómo las vas a calcular esas dos raíces? Básate en la ecuación general. Menos b más menos raíz b cuadrada menos 4ac entre 2a. Identifica quién es a, 1. A es 1, prof. ¿Quién es b? R entre L. ¿Y quién es C? 1 entre LC. Aquí lo puedes ver sustituido. Mira, por ejemplo, menos B. Aquí está B. Aquí está R entre L. Este 2 está por acá. Ya lo estoy trabajando aquí. A vale 1 menos R entre 2L. Si observan, más menos. Acá tienes B cuadrada. Pero ya estoy trabajando el 2 acá adentro. Te queda como R entre 2L al cuadrado menos 1L al cuadrado. Aquí hay un más menos. Entonces vas a tener una raíz 1 y una raíz 2. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo, prof? ¿Sí? ¿Se acuerdan del tema de la asignatura de teoremas, materia que llevaron el semestre pasado? Ubiquen el tema de resonancia. Estos, chicos, son las frecuencias de Corti, la que el profe en teorema le debió haber explicado. Estas son las ecuaciones para obtener el dato de la frecuencia de corte. No es que aquí, en mi caso, son raíces, que en la teoría se le llaman raíces extremas. Y son las que te definen las frecuencias de corte. O sea que esta ecuacióncita, jóvenes, les debió haber servido en aquel entonces, estoy hablando de resonancia, encontrar las frecuencias de corte superior e inferior, que eran estas, miren. ¿Se acuerdan de la resonancia? Teníamos algo así. Aquí estaba la frecuencia de resonancia, omega 0. Vamos a inventar. Aquí está omega 1 y aquí está omega 2. Estas son las frecuencias de corte. Te define el ancho de banda. Estas son estas jóvenes. Se obtienen con estas fórmulas. Ándale. ¿Sí ven? Nada más que aquí son raíces. No lo estoy revisando desde el punto de vista en frecuencia. Aquí lo estoy en el tiempo. Sigo en el tiempo. Acá las ocupé desde el punto de vista en frecuencia. Y miren, ¿ya vieron de dónde salen las ecuaciones? Ah, pues miren, aquí ya está. Entonces ya tenemos el set completo también, ¿no? En resonancia. Bueno, el profe Joel, yo en mi caso, no les digo a los alumnos cómo sale. Les digo, en transitorios, ahí les explico. Pero, pero no todos se van a transitorios, ¿verdad? Acá conmigo. Y miren, ahí están las ecuaciones. Repito, estas ecuaciones las ocuparon para ubicar el valor de omega 1 y omega 2. Su frecuencia inferior y frecuencia superior. Y con esto obtenías el ancho de banda. El delta F o el delta W es el ancho de banda. Interesante. Y ya con el dato de omega 0, ya obtenías el factor de calidad, el Q. Y el Q te representaba qué tan selectivo era tu circuito, ¿no? Q mayor es de 10 y tu circuito es selectivo. Es decir, de esta forma. Interesante. Ok. Bueno, ya dejamos a un lado la resonancia y nos vamos siguiendo a las raíces. Bueno, para simplificar las raíces, a R entre 2L le vamos a llamar alfa. A uno en LC le vamos a llamar W o también se le conoce omega. Y aquí lo pueden ver, R entre 2L va a ser alfa, donde alfa es llamado coeficiente de amortiguamiento. 1 entre LC va a ser llamado frecuencia natural. Y alfa cuadrada menos W al cuadrado, ya sustituido, le voy a llamar beta, que será la frecuencia de amortiguamiento. ¿Vale? Está interesante. Por ejemplo, algo así.
Tiene que ver con lo que dibujé. Algo así. Vamos a poner aquí. Esto, ¿quién es responsable? Alfa. Es un exponencial, ¿eh? A la menos alfa t. Luego vamos a obtener esto. Listo. Ahora, la frecuencia natural es esta. Es esta. No cambia. No cambia. No cambia. No cambia. Y la amortiguada, la frecuencia amortiguada, es que tan rápido es esto. O sea, casi son valores iguales. Este. Pero no lo son. Uh-huh. Es decir, esta por un lado que te dice que no cambia. Y por otro lado, está la que te dice, este está más junta que esta. Este está más junta que esta. Sigues conservando la frecuencia. Es decir, este con este sigues conservando la frecuencia. Sigues conservando la frecuencia de estas. Pero puede que lo tengas más comprimido o menos comprimido. Ah, pues esa es la frecuencia de amortiguamiento. ¿Vale? Ok. Por lo tanto, esta ecuación de 1, 2, ahora la voy a expresar en términos de alfa, W y omega. Perfecto, chicos. Y ya con esto vamos a partir de los siguientes casos. A ver, profesor, sí, porque como estas son ya las raíces, esta ecuación ya es bien importante. Voy a proponer valores de resistencia, bobina y capacitor, y estos valores van a moverse, van a cambiar. Y al hacer la relación, pues te pueden salir números imaginarios. Te pueden ser números reales, números complejos. Entonces, se van a dar 4 casos. Fíjense. Y como aquí lo menciona, de acuerdo a los valores de la arsencia, bobina y capacitor, van a ocurrir 4 casos, 4 posibilidades. Serie y también paralelo. Ojo, esta es respuesta, no se me espante. Respuesta libre. También voy a analizar la respuesta forzada. Oiga, profe, sí. Y en la respuesta forzada voy a tener que retomar los 4 casos. O sea que la chamba RLC está tremenda. Está tremenda. Primer caso. Si alfa al cuadrado llega a ser menor Profe, 9 al cuadrado, mande. faltan 2 minutos para que finalice la sesión. Ah, gracias. Sí, ya ahorita me doy cuenta. Gracias. Para estar al pendiente, qué bueno que me dice. Alfa al cuadrado menor que omega cuadrada resultan raíces complejas, conjugadas, caso bajo amortiguado o subamortiguado, que también lo pueden encontrar así. Es decir, a ver, profesor, ¿cómo está eso? Si este es pequeño, si alfa es más pequeño que W, esto, chicos, va a ser un número imaginario. Porque vas a tener un valor negativo, raíz de eso te va a dar un número complejo, un número imaginario. Y acá tienes un número real. Por eso te dice, van a resultar raíces complejas, conjugadas. Este es un número complejo, una parte compleja, más menos. A esto le llama conjugado. Ok. Cuando las raíces, cuando alfa al cuadrado es igual a w cuadrado, te van a dar raíces reales repetidas, críticamente amortiguado. Es decir, como son iguales, este se elimina y te quedan raíces reales repetidas.
Este es críticamente amortiguado. Ya aquí ya números imaginarios tienes, ya no tienes. Vas a tener también números reales, pero van a ser diferentes. ¿Por qué, profesor? Pues porque este es más, le vas a agregar algo que tengas aquí y luego se lo vas a restar. Esa es la diferencia de la anterior, que tienes raíces reales repetidas, porque esto se eliminó. Por ejemplo, menos 2. Pues sí, profesor, pues tengo menos 2, 2 raíces, y acá puede ser menos 2 más menos 5. Una va a ser positiva y otra va a ser negativa. ¿Ok? Aquí dice reales diferentes. Bueno. ¿Y quién te da los parámetros? Pues esta ecuación que les estoy mencionando, ¿no? Esta que estoy resaltando de color rojo. Es la que te va direccionando qué casos vas cayendo. Entonces, cuando resultan raíces reales diferentes, vamos a hablar de un caso sobreamortiguado. Y si R igual a 0, se obtiene que alfa es igual a 0, resultando raíces imaginarias. Es decir, ahora este ya no existe, este tampoco. Entonces te quedan raíces reales, perdón, raíces imaginarias. Tal y como está aquí, mire. Órale, y ahí están los 4 casos, jóvenes. 4 casos que seguramente en física pudieron haberlo visto. Y aquí es cuando tenemos las analogías, ¿no? La analogía física con la analogía eléctrica y después van a ver una analogía acústica. Se van a acordar de esto, de la parte eléctrica, mecánica y acústica. Está interesante. En acústica, pues es un resorte, ¿no? En mecánica, perdón. Y en acústica, pues son ductos, son cajas. Son cajas. Y son conductos o conductos. Ductos. Bien. Respuesta bajo amortiguada. Vamos a profundizar ahora en el bajo amortiguado o subamortiguado. Va a resultar que cuando alfa cuadrada es menor que w cuadrada, las raíces, aquí están lo que les decía, menos alfa más j beta, menos alfa menos j beta. Ahí están dos raíces, ¿no? Porque venimos de una ecuación de segundo orden. Ahí están dos raíces. Cuando ustedes tienen este tipo de raíces, consulten, que es el caso, la solución de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, aquí están, miren. Esta es la solución. ¿Ya? No la calculé, no. Directo la tomo de la literatura. Directo. Entonces la corriente va a ser igual a K1 exponencial. ¿Se acuerdan de esto la raíz? Este entrenamiento lo hicimos en la ecuación de primer orden. En la mancuerna RL o RC. Vean. Aquí está la raíz, ¿no? Ah, sí, profesor. Por el tiempo. Y aquí aparece una segunda K. ¿Por qué? Pues que hay otra segunda raíz. K2 no existía porque estábamos hablando de una ecuación de primer orden y nada más había una raíz. Y hablábamos de K1. Pero ahora como tenemos una segunda raíz, en los 4 casos jóvenes, vamos a tener una segunda constante. En los 4 casos. Porque tenemos una segunda raíz. Que no se les olvide. Aquí está el dato de la raíz, miren. Bueno, ya que tienes la ecuación, vamos a empezar a trabajar. Esta es la solución. La tomamos de la literatura, ¿verdad? No estoy diciendo el procedimiento de cómo obtenerla. Y listo. Pues vamos a apoyarlo. Ahora, las constantes, me refiero a K1 y K2, se calculan de las condiciones iniciales. Ya las tenemos, ¿no? Estaban por acá. El capacitor era la que tenía condición inicial, un valor, y el de la bobina tenía una condición inicial de 0. Acá están. Resalté la del capacitor porque es la que se va a ocupar. Ya la condición inicial de la bobina, que es 0, la mezclé con la de la condición inicial del voltaje del capacitor para obtener la ecuación de oro molido, así le llamé. Ok.
Para ello, esta ecuación, la solución, la voy a igualar, o la voy a evaluar, perdón, a t igual a 0. Entonces, van a observar que los exponenciales se hacen 1, quedándote que la corriente de 0 es igual a K1 más K2. Ya. Y acuérdense que se encontró que la corriente del capacitor, la corriente de la bobina, la corriente 0, es igual a 0 amperes. 0 va a ser igual a K1 más K2. Igual a K1 igual a menos K2. O sea que la condición de la bobina que fue 0, aquí la ocupé para encontrar la relación K1-K2. Siguiente proceso, y este proceso lo vamos a estar haciendo constantemente. ¿Cuál es, profe? Derivar. La solución, ahora tienes que derivarla. ¿Ok? Eso no lo hacíamos. En el primer orden, nada más hacíamos esto. Y encontrábamos el valor de K1. Acá no lo podemos encontrar, sino simplemente la relación con K2 nada más. Porque aparece una segunda constante. Cuando no aparecía la segunda constante, ¿se acuerdan que cuando evaluábamos encontrábamos el valor de K? Aquí, como K ya no está sola, sino está acompañada de una K2, K1, entonces esta evaluación en T igual a 0 me va a servir nada más para encontrar la relación K1-K2. Perfecto. Pero sigo teniendo la incógnita de K1 y K2. Siguiente proceso. Como estamos hablando de, pues, de una derivada de segundo orden, ¿verdad? Vamos a derivar esa respuesta de la corriente. Ah, caray. ¿Sí? Y ya con eso podemos encontrar el valor de K1 y K2. Así que hay que derivar. Esta ecuación que le señalé 1, ahora la voy a derivar de esta forma. Menos alfa más j beta por K1 exponencial a la menos alfa más j beta por T. Igual para el segundo término. También tienes que evaluarlo en T igual a 0. ¿Otra vez, prof? Sí. La original la evalúas en T igual a 0. Sale. Después derivas la original y también la igualas con 0. Y aquí viene la regla de oro molido, miren. De aquí derivando, igualando a 0, como ustedes pueden observar, estos se hacen 1. Por eso les queda de esta forma. Y aquí está la regla de oro. Que la edad de la corriente en dt es igual al voltaje del capacitor en 0 menos. ¿Ya ven cómo va a ocupar la condición inicial del capacitor? Esta ecuación es la que se obtuvo aquí, miren. La que le dije oro molido. Ah, profesor. Sin ese dato no puedo resolverlo. No puedo. No puedo resolver esta ecuación. Entonces voy a trabajar las ecuaciones 2 y 3. La ecuación 2. Aquí está, esta. Y 3. Porque tengo aquí K1 y K2. Y como ya tengo la relación K1-K2, por ejemplo, aquí sustituir K1, que es igual a menos K2. Simplificas y llegas a esto. Esta ecuación de oro molido igual a esto. Despejas K2. Ajá, y como ya tienes K2, ya tienes K1. Ahora, sustituye en la ecuación 1. ¿Cuál, profe? Pues la original, porque estaba esperando este dato, ¿no? Oiga, pues sí, está medio ruda, ¿no? La ecuación, mire. Aquí ya está la ecuación ruda. Aquí están sustituyendo. Factoriza los exponenciales. Ay, profesor, ¿la puedes dejar así? ¿O haz un trabajo con las exponenciales? Aplica la propiedad de los exponenciales. Este es común, está multiplicado por t. Aquí está. Factoriza a e a la j beta t menos, por este menos, e a la menos j beta t. Este BC 0 menos entre 2j beta L es común. Aquí resaltaría que tienes 2j por acá. Mira, ocúpalo. Ah, profe, se parece a la función seno, prof. Aquí está. Y esta es la respuesta transitoria.
y se debe a la condición inicial del capacitor, ¿eh? Aquí bien. Si no hay condición inicial, esto no sirve. No funciona. Y esta es la respuesta típica. Ojo. Me equivoqué. Típica de un resultado o respuesta bajo amortiguada. Lo vamos a ver en Spice. Y esto lo hacemos en forma también práctica. Entonces por ahí tengo reservada una práctica. ¿Vale? Después se las proporciono. Y ustedes lo tengan de forma simulada. Y hasta aquí terminé el apunte. Con la respuesta bajo amortiguada. Aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Y ya mañana, bueno, en la siguiente sesión, déjenme paso lista. En la siguiente sesión, ya vemos ¿cómo se dice? Las demás restantes. Que es la críticamente amortiguada, sobreamortiguada y la caso oscilatorio. ¿Alguna duda, chicos? Con toda confianza. Bueno, si no hay duda, lo dejamos por el día de hoy, ¿vale? Y nos veríamos mañana a las otras respuestas que nos hacen falta. ¿Vale? Ok, profesor. Bueno, chicos, estos apuntes se los nada más denme tiempo de que tengo una segunda clase y en cuanto termine, después tengo un espacio a las 10 y en ese momento aprovecho para subir la tarea, las clases. Que tengan un excelente día y tarde. Gracias, Nos profe. vemos mañana. Sí, profesor, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta Gracias. luego. Hasta luego, Gracias, profe, gracias. gracias.